Hoy, a una década de aquella histórica gesta, son muchos quienes la recuerdan. Hay quienes la ven desde una perspectiva histórica, colocando los hechos en su real dimensión. En primer lugar, para poder entender y comprender los elementos presentes en ese hito histórico, que no puede ser llamado de otra manera, como lo fue ese meeting del 4 de octubre del 2012, y lo que va a suceder incluso después, 3 días después, el 7 de octubre del 2012, que como todos sabemos, se da el proceso electoral en el cual la revolución obtiene un nuevo triunfo. Es decir, ya en este caso estamos hablando de un tercer periodo que habría de comenzar en unas condiciones sumamente difíciles para la patria. La primera de ellas era las serias evidencias que teníamos de la enfermedad tremenda que, por supuesto, que tenía nuestro comandante supremo, Rafael Chávez Frías. Incluso en el propio mitin del 4 de octubre pudimos observar cómo de alguna manera aún inmolándose el comandante frente a aquel aluvión de agua y junto a su pueblo, logró de alguna manera, como siempre, conectarse con toda la espiritualidad de un pueblo que lo reconocía como su líder y como definitivamente su absoluto, digamos, director de lo que es el proceso revolucionario bolivariano. Ese es el Chávez que, sembrado espiritualmente, habría de pocos meses después pasar al otro plano, como todos sabemos. Claro, están los asuntos del contexto que tenemos que tomarlo en cuenta. En primer lugar, frente a una situación de esa naturaleza, el enemigo, estamos hablando del imperialismo estadounidense, junto con sus aliados internacionales y una suerte de oposición adscrita a la oligarquía fascista de Venezuela, había preparado planes, pero planes muy agresivos. Estamos hablando de planes agresivos y que emanan de una oposición que podríamos decir que no promueve algún tipo de corriente política e ideológica. Uno podría decir una posición socialdemócrata o democristiana. No. En este caso, digamos, la oligarquía y sus instituciones políticas se quita la careta y definitivamente promueve, a partir incluso de ese proceso electoral del año 2012, definitivamente lo que promueve es el impulso de la violencia terrorista, apelando sin la menor duda a un racismo y pues todos los elementos que confieren aquellos ideales promovidos por la Alemania nazi. Básicamente todo. Como efectivamente pasó con el triunfo, como era de esperarse, de la Revolución Bolivariana, quien coloca nuevamente al comandante supremo en el año 2012, el 7 de octubre del año 2012, lo que se va a desatar definitivamente es una ferocidad dibujada con aquellas palabras que habría de mencionar el candidato de la oposición venezolana, Enrique Capriles Radowski, quien convocaba a sus partidarios a salir a la calle, no voy a decir la palabra, pero para calmar su disgusto por la derrota propinada por el proceso revolucionario, lo cual, por cierto, ocasionó muertos y heridos, ¿no? Era, digamos, la consolidación, para llamarlo de alguna manera, de eso que aquí en Venezuela denominamos la guarimba, que no es otra cosa que el impulso de acciones terroristas dirigidas a sembrar de violencia, de muerte y de acoso a la sociedad venezolana, a la familia venezolana. Pero no es nada más la oposición apátrida y a la oligarquía fascista venezolana. Digamos que eso fue un concurso con la aplicación de esa guerra que nosotros hemos denominado la guerra multidimensional, multiforme y no convencional, o como lo decimos en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, la guerra difusa, impulsada desde el imperialismo estadounidense, cuyo propósito, como todos sabemos, es la destrucción del Estado-Nación venezolano.
a partir de que de la promoción de diferentes estrategias tendientes, en primer lugar, a manipular incluso un sector de la mente, manipular la mente de un sector de los venezolanos en términos de convertirlo en una suerte de piezas de aplicación de acciones terroristas. Eso lo pudimos ver, lo vimos todos los venezolanos. Muchas de las familias que habitaban, sobre todo los sectores de la clase media, vivían prácticamente secuestradas porque sus propios vecinos, enfurecidos y disociados desde el punto de vista mental, trancaban incluso hasta para que circularan aquellos que podían ir de emergencia a los médicos, en fin, porque estaban enfermos. Hasta, por supuesto, debo decirlo, hasta los funerales o entierros prácticamente fueron suspendidos, fueron bloqueados prácticamente por estas, hay que decirlo, por estas hordas fascistas. Hablar de aquel 4 de octubre del año 2012, en mi experiencia muy particular, es recordar los sucesos del día 3, los sucesos que vivimos los trabajadores del Archivo General de la Nación en una asamblea que tuvimos, un poco desde las filas revolucionarias, para hacer un llamado a la paz a todos pues, nuestros compañeros frente a un inminente proceso electoral del día 7 de octubre. Y bueno, aprovechar de hacer la invitación a todos nuestros trabajadores para ir al cierre de campaña previsto para el día 4 de octubre. Y lo digo en estos términos porque lamentablemente la oposición venezolana había caldeado mucho los ánimos y ya venía impregnando de odio a parte de la población venezolana y bueno, los trabajadores de las instituciones del Estado y muy particularmente los trabajadores del Archivo General de la Nación no escapábamos a esa situación porque se notaba la tensión en los pasillos, en los depósitos donde se resguarda la documentación y creímos conveniente reunirnos como hermanos, ¿no? Como la gente pues que se ve todos los días, que incluso pudiéramos decir que somos familia porque a la final uno pasa más tiempo de su vida en nuestras instituciones que en nuestros propios hogares, ¿no? Y bueno, hicimos ese llamado y esa invitación a participar en paz, en alegría, en aquel cierre de campaña. Recuerdo que fuimos 83 compañeros del archivo, participamos, nos fuimos en marcha desde la institución, en el Foro Libertador, hasta nos tocó, si no mal recuerdo, la Avenida México. Allá nos concentramos con otros compañeros del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y bueno, como han sido nuestras concentraciones en todos estos años de revolución, de alegría, de baile, de la conversa necesaria, del intercambio, de la reflexión y bueno, a la espera del discurso de cierre de campaña de nuestro comandante Chávez. El tiempo no estaba bien, el tiempo estaba, digamos que se sabía que podía llover de un momento a otro, ¿no? Y algunos compañeros, sobre todo las compañeras, pues tenían alguna, oye, parece que va a llover, ¿cuándo irá a hablar el comandante? Bueno, esas cosas que por lo general se conversan y bueno, pero ahí todos al pie del cañón, ¿no? Esperando esa línea estratégica, ese discurso fuerza que siempre nos daba el comandante Chávez de cara a una nueva contienda electoral. Y bueno, siempre quedará para nosotros, ¿no? Dentro de los que tuvimos la oportunidad de vivirlo, de estar ahí, siempre, y lo hablamos, lo conversamos, oye, sobre todo cuando vemos la lluvia, aquella vez que nos bañamos todos, ¿no? Porque lo que hace un líder, ¿no? Yo recuerdo que muchos comentamos, oye, volvimos a ser niños por un lapso de tiempo, nos volvimos a bañar bajo la lluvia y oyendo aquel discurso, ¿no? Esa lluvia bendita, como la calificó el comandante Chávez, y nos recordó que parte de esa ancestralidad nuestra aborigen, ¿no? Aquel día nos conectamos de nuevo con nuestras raíces, con la naturaleza, no fue solamente un discurso, digamos, político de cara a una contienda electoral, fue una bendición para el porvenir, para las luchas que nos ha tocado librar en todos estos años desde
desde aquel 4 de octubre del 2012. Fuimos a la contienda electoral, vencimos en aquella contienda electoral y después nos tocó vencer en la conciencia de aquellos hermanos nuestros que, bueno, transculturizados y nuevamente alienados, puestos al servicio de intereses mezquinos, oscuros, bueno, se lanzaron a pagar su odio de haber perdido en aquella contienda, pues contra otros hermanos, contra otros compatriotas nuestros. Nos tocó seguir dando esa batalla, pero sin lugar a duda, ese significado histórico, ¿no? Quizás no pudiéramos decir que es un antes y un después, depende de la perspectiva de que lo veamos, pero sin lugar a dudas, aquel 4 de octubre del año 2012, para quienes lo vivimos y quienes de alguna u otra manera lo pueden investigar, pueden indagar de lo que pasó aquel día, pues sin lugar a dudas forma parte de ese imaginario. Nunca en nuestra historia pues se había dado un cierre, digamos, de campaña bajo la lluvia, donde todo un pueblo, miles de personas, en alrededor de 7 avenidas, congregados, escuchando a su líder, dando las palabras, el balance de lo que había sido todo la campaña electoral, el balance y los alertas necesarios, ¿no? Y el llamado, como siempre, el recordarnos que era una revolución pacífica y frente al odio, nuestra respuesta es y ha sido la paz. Ese era Chávez. Y aquel Chávez, pues aquel día y bajo la lluvia, bajo esa experiencia colectiva que vivimos todos de mojarnos, digamos, bien mojados, pues, o sea, pero más allá de eso, esa experiencia colectiva que tuvimos, a muchos nos marcó el rumbo, a la gran mayoría, para lo que ha sido las luchas que hemos dado en estos últimos años. Y bueno, después de aquella experiencia, que uno pudiera decir espiritual, mágica, que nos conectó con esa energía, no solamente del líder, ¿no?, de Chávez, sino de la naturaleza, aquella agua bendita de San Francisco, del Valle de San Francisco, como también se le conoce a estos espacios, ¿no?, de la Gran Caracas. Bueno, no nos quedó sino que ya no en campaña, sino en la conversa necesaria, en la reflexión necesaria, seguir ya de hormiguita concretando esas estrategias, hablando con los compañeros, hablando con los vecinos, la necesidad de participar, de entender que no hace falta destruir la casa para ponerse de acuerdo.